Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Hoy vamos a trabajar el tema sobre la contaminación del suelo. Cuando nosotros hablamos de este tema, pues a mí me gustaría, ¿verdad? Antes de iniciar, que alguno de ustedes me pudiera comentar qué, qué es la contaminación para ustedes. Marlene, para usted, ¿qué es la contaminación? La contaminación es cuando, por ejemplo, yo tiro basura en una bolsa o algo. Gracias, Marlene. Carla, ¿usted nos puede decir para usted qué es la contaminación? Carla. Cruz, ¿para usted qué es la contaminación? Es dañar nuestro medio ambiente. Gracias. Vamos a ver. Eddie, ¿para usted qué es la contaminación? Kevin dice que es una enfermedad del mundo. Sofía, ¿para usted? Buenas tardes, profe, Buenas tardes. cuando ensucian el medio ambiente. Gracias. Melissa. Muy bien. Vean, yo les estoy preguntando, pero si no me responden, voy a suponer que no están ahí, que solo se conectaron y no están ahí. Yo espero que sí estén poniendo atención porque luego les voy a volver a preguntar. Bien, la contaminación, hablando directamente de contaminación, pues como lo decían ustedes, es ensuciar o ahí sí que nosotros mismos le causemos daño, ¿verdad? A nuestro medio ambiente. Y recuerden ustedes que el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Puede ser que nuestro medio ambiente pueda ser en algún momento el lugar en donde vivimos, ¿verdad? Y todo esto de la contaminación se va a ir generando dependiendo de cómo nosotros, cómo nos hayan educado, ¿verdad? Vamos a, lo decía Marlene, ¿verdad? Que contaminación, decía ella, es, por ejemplo, botar basura en cualquier lugar. Recuerden ustedes que la basura es, no importa de qué tipo de basura sea, en algún momento va a contaminar, a menos de que sea basura de alguna fruta o de algún vegetal, ¿verdad? Que eso, pues, la tierra lo absorbe como nutrientes y pues se puede regenerar. En el caso de las bolsas o los plásticos que muchas veces utilizamos porque consumimos algún tipo de producto, sí contamina el medio ambiente, ¿verdad? Pero no solo, al hablar de contaminación, no solo me refiero a la basura, sino que hay varios tipos de materiales que pueden contaminar nuestro medio ambiente. Con respecto a la contaminación es eso, pero hoy les decía, vamos a hablar directamente de lo que es la contaminación del suelo. Y cuando hablamos de la contaminación del suelo, nos vamos a referir a la alteración que se le va a hacer a la superficie terrestre. O sea, el lugar en donde nosotros caminamos o ponemos los pies, ¿verdad? Cuando salimos a las calles, ¿verdad? Incluso en nuestras casas tenemos suelo. En algunos lugares, pues hay, el suelo tiene alguna capa, ¿verdad? De cemento y en algunos lugares el suelo pues va a ser específicamente la superficie terrestre, o sea, la tierra que está porque no tiene ningún tipo de recubrimiento, ¿verdad? Entonces, estas alteraciones se van a ir haciendo con sustancias químicas, ¿verdad? En algún momento van a resultar perjudiciales
para la vida del ser humano en distintas medidas. Entonces, lo que sucede acá es que cuando, por ejemplo, se utilizan muchos químicos para las plantas o para las siembras que el ser humano realiza, lo que va a hacer es contaminar a la tierra directamente, ¿verdad? Y en algún momento lo que hace es perjudicar la vida del ser humano y lo que hace también es poner en peligro los ecosistemas y también la salud de cada uno de nosotros. Entonces, en este caso, la contaminación del suelo va específicamente a esto, ¿verdad? A la contaminación que se le hace a la superficie terrestre a través de algún químico, ya, y que como les vuelvo a repetir, lo que ocasionan los químicos van a ser un problema o un peligro para los ecosistemas y también para la salud de nosotros. Muchas veces consumimos algún tipo de verdura, ¿verdad? Y en algunos casos no sabemos qué cantidad de químicos les hayan colocado para que estos puedan crecer, ¿verdad? Anteriormente no se utilizaban abonos químicos, sino que se utilizaban abonos orgánicos y, por ejemplo, utilizaban las heces del ganado, ¿verdad? Tanto vacuno como porcino, y de esta manera, pues, ese abono ayudaba a que ¿cómo se llama? Las plantas crecieran, ¿verdad? Pero hoy en día se utilizan muchos químicos y esto es parte de lo que contamina nuestro suelo, ¿verdad? De todo esto que les estoy mencionando, también podemos hablar nosotros directamente de qué es la contaminación del suelo. Bueno, cuando nosotros hablamos de qué es, podríamos definir a la contaminación del suelo como algún cambio que va a alterar la composición de la superficie terrestre, ¿ya? O va a deformar, bueno, lo que va a realizar en sí es que va a perjudicar, ¿verdad? Al suelo. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta en algún momento, la contaminación del suelo lo que hace es cambiar o alterar la composición de la superficie terrestre, o sea que va a ir alterando la composición de la tierra. En algún momento nosotros vamos viendo estas situaciones y de alguna manera vamos a, ¿cómo se llama?, a ir viendo que la tierra se va a ir alterando en su composición. Quizá la tierra vaya cambiando de color, quizá la tierra en algún momento ya no tenga la misma capacidad de poder, ¿cómo se llama?, generar en algún momento alguna planta, ¿verdad? Por lo mismo de la contaminación que se le va realizando. Y todo esto lo que va a hacer es ir perjudicando a la propia tierra, ¿verdad? La contaminación de la tierra también lo que hace es empobrecer, ¿verdad? Incluso provoca que la tierra pierda su fertilidad, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que siembran en algún terreno, decimos nosotros, y recuerden ustedes que la tierra que está ahí es parte de la superficie terrestre. Cuando las personas plantan o siembran alguna semilla, lo que va a suceder es que en determinado tiempo esta semilla va a germinar y va a dar frutos. Pero si esto a estas semillas o a estas plantas les colocan abono, lo que va a hacer es de que en algún momento la tierra se va a ir acostumbrando y poco a poco va a ir perdiendo su fertilidad. De repente, este año nos dio buena cosecha, pero el próximo año va a disminuir y cada año va a ir disminuyendo porque el tipo de abonos químicos que se van utilizando en la tierra, ¿verdad? Entonces, esto hace también que vaya perdiendo su fertilidad y en algún momento también va a imposibilitar que crezca la vegetación en la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de vegetación, quiere decir que cuando ustedes van a ver de repente la tierra por cierto tiempo, ahorita que entramos a la época de invierno, ustedes se dan cuenta que cuando llueve y hay terrenos que se encuentran por ahí que no tienen ningún tipo de siembra, cuando llueve la vegetación empieza a ponerse verde, o sea, la grama o el zacate se empieza a poner verde. Pero si esa tierra es cultivada o utilizan algún tipo de químico para matar supuestamente a la grama o al zacate porque perjudica a la tierra, también esa vegetación va a empezar a desaparecer, ¿verdad? Y si eso desaparece, también va a hacer que los distintos tipos de seres vivos que ahí se encuentran también vayan desapareciendo. O sea que la contaminación del suelo también es un peligro no solo para el ser humano, sino que también para todos los seres vivos que habitan en determinado lugar, ¿verdad? Entonces, la contaminación de la tierra, lo que va a suceder es que va a comportar que haya resultados perjudiciales, ¿verdad? Y van a poner en peligro a los ecosistemas y a la salud y de los que habitan la tierra, ¿verdad? Entonces, en este caso les decía,
Recuerden ustedes que si tenemos un ecosistema, dentro del ecosistema vamos a encontrar nosotros diversa cantidad de seres vivos, ¿ya? Podemos encontrar, dependiendo de qué tipo de ecosistema sea, vamos a encontrar diferentes seres vivos, ¿verdad? Pero si la tierra es contaminada o la superficie terrestre de ese ecosistema es contaminado, lo que vamos a hacer es poner en peligro a toda la población de ese ecosistema y también vamos a poner en peligro la salud de las personas que habitan ese ecosistema. Entonces, de alguna manera nos vamos a ir dando cuenta de cómo se llama, de cómo se va generando la contaminación, ¿verdad? La contaminación tiene 7 principales tipos de, bueno, el suelo tiene 7 principales tipos de contaminación, ¿ya? Vamos a hablar primero de lo que es la contaminación endógena o natural. Este tipo de contaminación endógena natural es la contaminación del suelo que se va a dar de forma natural, ya que se va a tratar de la que ocurre cuando hay fenómenos naturales, ¿verdad? Que arrastran y en algún momento van a filtrar en la tierra elementos químicos naturales, pero en concentraciones muy elevadas para que ese suelo siga saludable y fértil. Lo que va a suceder acá, dentro de esta contaminación endógena natural, como les decía, va a ser un tipo de contaminación que se va a ir dando cuando, por ejemplo, hay un, ¿cómo se llama? Un fenómeno natural. De repente hay muchas lluvias, ¿ya? Y todas esas lluvias lo que hacen es, como llueve bastante, entonces el agua empieza a correr y de repente el agua, la misma agua empieza a arrastrar todos los químicos que la tierra trae y tiene. La tierra, tal vez donde empezó a llover, tiene muchos químicos y estos químicos el agua los va a llevar a otro terreno, ¿verdad? A otro pedazo de tierra, por decirlo así. Y de alguna manera lo que va a hacer es que como hay químicos, ¿verdad? Que están contaminando, o sea, tienen cantidades así bien grandes, lo que va a suceder entonces es que el suelo sí va a ser saludable y va a seguir fértil, ¿ya? Pero es como que decirles, el agua va a limpiar en una parte, pero va a ir a contaminar otra parte por los químicos que arrastró. Luego tenemos lo que es la contaminación antrópica, exógena o por el ser humano. Y este tipo de contaminación es la que los seres humanos producimos, ¿ya? Por eso dice contaminación antrópica, exógena o por el ser humano. Como les vuelvo a repetir, acá es en donde el ser humano ya empieza a contaminar y se va a dar en el caso de la contaminación que generan los vehículos, ya en el caso de las fábricas e industrias, el uso de aire acondicionado, la calefacción, la explotación de vida de los recursos naturales. Acá se da ese tipo de contaminación del suelo. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el aire acondicionado, pues lo que se hace es que el aire acondicionado tiene un cierto, ¿cómo se llama? Químico. Y de repente en algún momento ese químico como enfría o calienta el aire dependiendo de qué es lo que se quiera, ¿verdad? Normalmente acá no utilizamos aire acondicionado, pero en otros países sí. Entonces, esto empieza a botar un líquido y ese líquido, como tiene, les decía, un químico, empieza a caer a la tierra y de alguna manera va a ir contaminando, ¿verdad? También esta contaminación que les digo que la genera el ser humano, que es la antrópica o exógena, también se da muchas veces por la explotación indebida de los recursos naturales. Quiere decir que cuando tenemos recursos naturales, por ejemplo, hablando directamente de ríos, de lagos, de lagunas, si nosotros hacemos una mala explotación de esos recursos naturales, incluso de recursos donde hay muchos árboles, también vamos a contaminar la tierra. ¿Por qué? Porque de repente utilizamos el agua para llevarlo a nuestra casa, pero también en algún caso los lugares en donde muchas personas viven no tienen un drenaje y lo que hacen es poner una tubería y todos sus desechos los tiran al río o al lago y eso también hace que haya contaminación de parte del, ¿cómo se llama?, del ser humano, ¿verdad? Y empiezan a contaminar el suelo y como les digo, todo eso en algún momento va a ir perjudicando, ¿verdad? Al ser humano y a los ecosistemas que se encuentran en ese lugar. Luego tenemos lo que es la contaminación por sustancias químicas. Acá, dentro de este tipo de contaminación, es la que ya presenta cuando se utilizan químicos, ¿verdad? Y químicos sintéticos, digo, ya es lo que el ser humano o las grandes industrias fabrican, ¿verdad? Y estos va a contaminar cuando son introducidos en el medio ambiente. Ya, por ejemplo, podemos hablar de químicos como el pesticida, plaguicidas, los hidrocarburos y los solventes. Los pesticidas son todos aquellos, ¿cómo se llama? Químicos que se utilizan en algún momento para matar alguna hierba que ocasiona daño
a las plantaciones que las personas tienen o a los cultivos que las personas tienen. En el caso de los plaguicidas, son químicos que sirven para contrarrestar, ¿verdad?, el ataque de algún insecto a las plantaciones también o a las, ¿cómo se llama?, a las cosechas que el ser humano tiene, ¿verdad? Y todo esto es parte de la contaminación. Entonces aquí la contaminación por sustancias químicas se va a generar más por esto, ¿verdad? Luego de esto tenemos lo que es la contaminación del suelo por infiltración. Y acá, en este tipo de contaminación, pues va a ser el agua que hay en la superficie, que se va a infiltrar entre la tierra y el suelo es un proceso natural, o sea, va a ser un proceso natural, lo que les decía hace un rato también es similar ¿cómo se llama?, al proceso natural que se va a dar. Lo que va a suceder acá es que el agua se va a infiltrar en la tierra. Recuerden ustedes que cuando llueve mucho, el agua se infiltra, ¿ya? Y esto es un proceso natural, no es necesario que el ser humano lo realice, sino que se va a dar de manera natural, ¿verdad? Pero esto también va a resultar de manera perjudicial en algunas zonas. ¿Por qué? Porque muchas veces va a haber exceso de agua suelta y lo que va a hacer es que esa agua va a soltar la tierra, ¿verdad? Entonces va a ocasionar algún tipo de problema, ¿verdad? Ustedes no sé si se han dado cuenta que en algunos lugares han habido, ¿cómo se llama?, deslizamientos de tierra. Es porque la propia tierra infiltra mucha agua y como ya tiene bastante agua ya no la puede contener y entonces lo que hace es desprenderse y empiezan a haber derrumbes, ¿verdad? O desprendimientos de tierra. Y esto también, en algún momento la tierra está contaminada, ¿verdad? Y todo eso se va a ir depositando, o sea, toda esa agua se puede ir depositando en la contaminación del agua del suelo. O sea, cuando el agua se filtra al suelo y las personas en algún momento utilizan esa agua porque perforan un pozo, puede hacer que el agua ya no esté en su estado natural, sino que de alguna manera empieza ¿cómo se llama?, a contaminarse, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la contaminación de la tierra por residuos. Y acá es la acumulación de los residuos que nosotros como seres humanos producimos. Ya puede ser residuos que se generen en el hogar, en algún negocio o alguna industria grande, ¿verdad? Entonces, puede ser los residuos que salgan de un lugar en específico, ¿verdad? Y todo esto va a generar un nivel elevado de contaminación directo al suelo. ¿Por qué? Porque se va a dar el proceso de degradación de los residuos y por la exposición al ambiente y su lixivización. Entonces, en este caso, la contaminación de la tierra por residuos quiere decir que si nosotros, lo que decía Marlene hace un rato, si nosotros tiramos basura a la calle, de repente esa basura, si no hacen limpieza o no barran en las calles cuando llueve, el agua va a arrastrar toda esa basura a los ríos y los ríos, recuerden ustedes que desembocan en los océanos y en alguna manera van a contaminar, pero de repente si estamos en un lugar en donde al momento de tirar basura, pues únicamente vamos a encontrar muchos lugares que no tienen construcciones, la tierra, la basura no se va a ir, sino que se va a quedar ahí y en algún momento va a empezar un proceso de degradación. Una bolsa, por ejemplo, una bolsa cualquiera, dice que tarda más de 10 años en degradarse, o sea que la tierra puede estar ahí, puede caer más tierra sobre él, pero la bolsa no va a desaparecer después de 10 años y eso está contaminando la superficie terrestre. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los residuos que los seres humanos producen, tanto de sus hogares como de una industria o como de un lugar de trabajo, hay que buscar un lugar específico para poder, ¿cómo se llama?, llevarlos y que no contamine a la superficie terrestre. Luego también tenemos lo que es la contaminación por escorrentía. Y esta se va a dar debido al arrastre de la tierra de ciertos agentes contaminantes. A veces la tierra, como les decía, se mueve y se va a arrastrar. Entonces, esa tierra, muchas veces cuando las personas siembran, no sé si alguno de ustedes ha visto cuando siembran maíz, lo que sucede es que cada año va cambiando de posición el lugar en donde se está sembrando. Entonces, si las personas utilizan algún químico, la tierra pues va a estar contaminada, la tierra que se utilizó el año pasado, por ejemplo, pero vuelven a utilizar el terreno otra vez y como están sembrando, están moviendo la tierra del lugar y están contaminando el resto de la tierra. También se va a dar, como les decía, ¿verdad?, agentes contaminantes y aquí ya podemos hablar de fertilizantes, de plaguicidas y de petróleo, ya, y algunos otros. En este caso, los fertilizantes, les decía, son los abonos o los que conocemos nosotros como abonos, ¿verdad?, que supuestamente ayudan a las plantas para que crezcan,
los plaguicidas que ya les mencioné que eran, ¿cómo se llama? Algún tipo de químico para poder combatir a alguna plaga, ¿verdad? Que se vaya dando. Y el petróleo. El petróleo muchas veces también contamina la tierra y en este caso es más contaminante en los lugares en donde se extrae, ¿verdad? De donde se extrae. Y esto va a generar también, se va a generar debido al agua de lluvia, ¿verdad? O al agua de la nieve que se va a filtrar en el suelo y en algún momento va a erosionar y contaminar con desechos agentes. Quiere decir que cuando llueve o en los lugares donde hay nieve, cuando la nieve se empieza a derretir, el agua se va a filtrar al suelo y va a empezar a erosionar y cuando hablamos de erosión quiere decir como que va a empezar a abrir, ¿verdad? Entonces todo eso va a empezar a contaminar, ¿verdad? Y el último es la contaminación por edificaciones abandonadas. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, este tipo de contaminación es cuando hay un edificio abandonado, una instalación o alguna industria, o incluso pueden haber poblaciones abandonadas. Tal vez aquí no se da, pero en algunos lugares o en algunos países del mundo, ¿verdad? Hay lugares en donde han habido poblaciones y por alguna situación se han tenido que mover y han abandonado todo lo que está ahí. Entonces, esas construcciones o esos edificios o las casas que han estado ahí, de alguna manera van a producir algún tipo de contaminación ambiental, ¿verdad? Sobre todo en el suelo, porque recuerden ustedes que perforan la tierra para empezar una construcción y como se quedan sin usar, la tierra está perdiendo ahí, ¿verdad? Entonces todo eso también es parte de la contaminación. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos, por dónde vamos? No, No, profe. muy bien. Continuando entonces, ¿cuáles son las causas de la contaminación del suelo de la tierra? Muy bien, o de la tierra. Vamos a ver acá que las causas de la contaminación del suelo o de la tierra van a ser 5. Primero, por vertido de residuos y basura. Cuando hablamos de vertido, quiere decir cuando se tira basura o cuando se tiran residuos, ¿verdad? En la tierra. Otro va a ser el uso intensivo de químicos. Cuando se utilizan muchos químicos en la tierra, también va a haber una contaminación. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir viendo nosotros cómo se va a ir dando todo esto. Luego dice fugas radioactivas. Muchas veces hay industrias en donde utilizan radioactividad y si hay alguna fuga también va a contaminar la tierra. El humo de coches e industria, dice, el humo que generan los vehículos o que generan las empresas o las industrias grandes también contaminan el suelo o la tierra. El alcantarillado viejo también, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de alcantarillado nos referimos a los drenajes, ¿verdad? Muchas veces los drenajes, porque ya tienen mucho tiempo debajo de la tierra, los tubos que utilizan de alguna manera dejan de ser funcionales y ahí sí que todos los desechos que pasan por ese drenaje empiezan a filtrarse en la tierra y hay contaminación. ¿Cuáles son los tipos de contaminación del suelo? Bueno, tenemos 4 principales agentes contaminantes de la tierra. Estos son los residuos urbanos que contaminan el agua y el suelo, o sea, los residuos que todas las personas o que todas las casas sacan de algún lugar, ¿verdad? Van a contaminar el agua y también van a contaminar el suelo. Los plaguicidas, por ejemplo, insecticidas, herbicidas, fungicidas, lo que les mencionaba hace un rato. La minería, en el caso de la minería contamina porque hay empresas que se dedican a extraer algún tipo de mineral de alguna, ¿cómo se llama? De algún lugar en donde le llaman minerías, donde hay una minera, ¿verdad? Y eso también contamina el suelo. También la gran acumulación de basura que se da tanto en zonas públicas o naturales como en vertederos y zonas industriales. Por ejemplo, si ustedes viven en un área urbana, normalmente pasa un camión a recoger la basura cada 2, 3 días y lo que sucede es que ellos se llevan la basura y la van a ¿cómo se llama? A colocar en un lugar donde supuestamente no está perjudicando, pero de alguna manera sí, por la gran cantidad que se genera, ¿verdad? Todos los días, por la gran cantidad de basura que generamos los seres humanos, sí se está, ¿cómo se llama?, contaminando el suelo aunque no estemos cerca del lugar, pero de alguna manera está contaminando el suelo, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los efectos y las consecuencias de la contaminación del suelo? Bueno, en primer lugar podemos hablar nosotros que uno de los efectos va a ser la pérdida de la calidad del terreno, o sea, va a perder su calidad. En ese terreno muchas veces quizá ya no vaya a, ¿cómo se llama?, a ser bueno para poder realizar una construcción, ya no va a ser útil para cultivar o simplemente
y ¿cómo se llama? Lo que va a hacer es que no va a poder albergar un ecosistema sano. Recuerden ustedes que les mencionaba, un ecosistema tiene una diversidad de seres vivos. Y si el terreno pues está contaminado, lo que va a hacer es que va a empezar a perder su calidad, ¿verdad? Muchas veces ya no se van a poder realizar construcciones, otras veces ya no se van a poder cultivar y muchas veces también les decía que los ecosistemas ya no van a poder ser albergados ahí. Otra de las, o las principales consecuencias de esto, ¿verdad? De la contaminación del suelo es la pérdida de la flora y la fauna. Entonces, si nosotros contaminamos, como consecuencia vamos a tener que vamos a perder la flora y la fauna. También si contaminamos el suelo vamos a tener dificultades para la agricultura y el conreo, ¿ya? Entonces, de todo eso vamos a ir realizando esta situación. Luego también tenemos que si vamos a ir, ¿cómo se llama? Contaminando, vamos a tener una contaminación y una pérdida de la fauna. También vamos a deteriorar el paisaje, o sea que nuestro paisaje, si vemos un lugar bonito, de alguna manera cuando ustedes se van a dar cuenta, vamos a dejar de ver esos lugares bonitos porque hemos contaminado el suelo, ¿verdad? Y también vamos a empobrecer de manera global los ecosistemas, ya sea marino o terrestre. Ya. Entonces, Melissa, por favor. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir viendo cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias de la contaminación del suelo. ¿Ya? Y de alguna manera también tenemos nosotros que buscar una forma de evitar todo este tipo de contaminación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, teniendo prevención y concienciación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que prevenir nosotros el utilizar plaguicidas, fertilizantes, el tirar basura, ¿verdad? En las calles o en la tierra. Y también hacerle conciencia a las demás personas. Si nosotros empezamos con esto, las demás personas también lo tienen que hacer. Muchas veces se nos ha concientizado en este caso de no tirar basura, de que los desechos que sacamos de nuestras casas no se tienen que quemar, porque al momento de quemar no solo se contamina la tierra, sino que también se contamina el aire, ¿verdad? Entonces también aquí la prohibición de prácticas dañinas, lo que les decía, debemos de dejar de hacer cosas que vayan a dañar a la tierra. Ya tenemos que prohibir esas prácticas, como por ejemplo les decía, tirar los desechos en cualquier lugar, mejorar el proceso de reciclaje, ¿verdad? Entonces cuando nosotros mejoramos nuestro proceso de reciclaje, lo que vamos a hacer es que como estamos reciclando, entonces los desechos que la tierra sí los puede absorber y que los puede, ¿cómo se llama? En algún momento digerir, por decirlo así, los podemos tirar a la tierra y todos aquellos desechos que no, tenemos que buscar un lugar específico para poder tirarlos, ¿verdad? Mejora en los procesos de depuración de aguas. También hay que buscar la forma de depurar el agua, ¿verdad? Y les decía, cuando hablamos de esto, de la depuración de aguas, es cómo se tiene que realizar un proceso de depuración de de todos los desperdicios que salen de las casas, ¿verdad? Para que no llegue a los ríos y para que no contamine el suelo. El uso de energías renovables. Cuando hablamos del uso de energías renovables, quiere decir que, por ejemplo, utilizar tal vez un panel solar, que es una energía renovable porque se utiliza la energía del sol, ¿verdad? Lo que hace el panel solar es guardar la energía del sol y no tenemos que estar, ¿cómo se llama? De esta manera no tenemos que estar contaminando el suelo. Y por último, renovar el alcantarillado, lo que les decía. Tendrían que hacer en algún momento un estudio, ¿verdad? Para ver cómo están los drenajes o la tubería de drenajes, y si no, pues habría que hacer un cambio para que no haya contaminación del suelo también. Muy bien, no sé si tengan alguna duda correcto a esto, chicos.